Bienvenidos, mi nombre es Yusbel Soteldo y este video trata sobre el contrato laboral según la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Según el artículo 55 de la presente ley, lo define como aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta su servicio en el proceso social de trabajo, bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las obligaciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de esta ley. En otras palabras, es aquel contrato por el cual el trabajador se obliga a seguir las órdenes de un patrono a cambio de una remuneración o salario. Por remuneración o salario se entiende la contraprestación que debe recibir el trabajador gracias como consecuencia del contrato laboral firmado. En el artículo 56 de esta misma ley se establece que se debe seguir tal cual lo pactado en el contrato de trabajo y las consecuencias que de él deriven. Es decir, no se puede modificar el contrato ya establecido, se debe seguir tal cual. Ahora voy a definir los elementos de un contrato de trabajo, en el que está la presentación de un servicio personal. Se presume la existencia de un contrato de trabajo entre quien presta el servicio y quien lo recibe. Está la subordinación o dependencia. Consiste en la obligación asumida del trabajador a someterse a las órdenes y instrucciones del empleador. Y está por último el principio de ajenidad. Es aquel por el cual el trabajador, al acordar la puesta a disposición del empleador, enajena los frutos de su trabajo, independientemente de la utilidad que los mismos finalmente den al empleador, a cambio de una remuneración. Este principio de ajenidad tiene dos criterios básicos, que es la tesis de ajenidad por los frutos y la tesis de ajenidad por los riesgos. Por los frutos, los frutos del trabajo son atribuciones inicial y directamente de la persona externa a la que realizó el trabajo, es decir, al patrón. Y está la tesis de ajenidad por los riesgos. Esta se divide en tres partes. El riesgo número 1 es que el costo del trabajo va a correr por el empresario. El riesgo número 2 es que el resultado del trabajo se va a incrementar en el patrimonio de la empresa. Y como riesgo número 3, que sobre el empresario recaiga el resultado económico, sea favorable o no, y este no va a afectar al trabajador. La clasificación de los contratos de trabajo. Tenemos dos tipos de clasificaciones, según los individuos y según el tiempo de duración. Según el tiempo de duración es la que está establecida en la Ley Orgánica del Trabajo, pero les voy a dar un pequeño resumen de la clasificación por los sujetos para que se tenga también el conocimiento. La clasificación según los sujetos está dividida en dos partes, el contrato individual y el contrato colectivo. En el contrato individual se establece que se celebra entre el patrono y un trabajador, mientras que en el contrato colectivo se establece entre el patrono y un sindicato o un colectivo de trabajadores. Ahora sí, la clasificación según el tiempo de duración. Según el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, se establece el contrato laboral por tiempo indeterminado. En este contrato no se tiene fecha límite. Es decir, se establece qué actividades tiene que realizar el trabajador, la fecha de inicio, el sueldo, el lugar donde se va a realizar el trabajo, todas esas características, mas no tiene fecha de cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que que este contrato solo expirará cuando el patrono quiera despedir a su trabajador
o por el contrario, cuando el trabajador renuncia a su trabajo, más no hay un tiempo determinado. Ahora sí, en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo establece el contrato laboral por tiempo determinado. En este sí se evidencia un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en este contrato, aparte del sueldo y las demás características ya nombradas anteriormente, sí establece un periodo de duración, que puede ser un mes, 3 meses, un año, etc. En este es importante saber cuánto tiempo puede llegar a extenderse un contrato según la Ley Orgánica del Trabajo. A los obreros no se les puede obligar a trabajar más de un año, mientras que a los empleados y obreros calificados más de 3 años. También tenemos, según el artículo 63, el contrato laboral por obra determinada. En este contrato se evidencia que no importa el tiempo de duración del trabajo como tal, sino la actividad a realizar. Cuando se termine de realizar esa actividad es cuando se vence el contrato. No importa si, un ejemplo, se contrata un electricista para que arregle 3 postes de luz. A él le puede tomar 3 semanas hacerlo o le puede tomar solo una. Lo importante es que termine esa obra y cuando la termine se da por terminado el contrato, ya que se contrató por una obra en específico, en este ejemplo, que es la reparación de 3 postes de luz. Otra inquietud que se puede presentar es cuándo el contrato de obra determinada pasa a ser un contrato de tiempo indeterminado. Se considerará un contrato indeterminado si entre los 3 meses posteriores a la terminación del contrato, las partes celebrasen otro contrato para una nueva obra, otra obra diferente. Se entenderá que han querido obligarse desde el inicio de su relación por un tiempo indeterminado. Y en este se presenta un caso especial, que es la industria de la construcción. En esta industria, la naturaleza de los contratos para una obra determinada no se desvirtúa, sea cual fuese el número sucesivo de ellos. Muchas gracias, espero este video les haya sido de ayuda.